bienvenido de nuevo a mi canal. En este tema voy a tratar el concepto de momento de fuerza, que es uno de los temas importantes para, por ejemplo, cuando se tenga que entender el equilibrio de cuerpo rígido, por ejemplo. Entonces, el momento de fuerza lo vamos a definir de la siguiente manera. Si ustedes tienen, voy a poner un ejemplo muy sencillo y a partir de ahí vamos a definirlo. Imagínense que quieren colocar quieren introducir una tuerca o un tornillo en perpendicular al plano de la hoja. Entonces, si ustedes lo ven desde ese punto de vista, voy a poner una tuerca más o menos de estas hexagonales. Bueno, más o menos así es. Y vamos a colocar una llave aquí. Más o menos así. Y entonces queremos introducir la tuerca. Entonces este va a ser un eje perpendicular al plano. Voy a llamarle un sistema de coordenada O, con centro en ese punto. Y entonces aplicamos una fuerza. La fuerza vamos a aplicarla. Si nosotros lo aplicamos, por ejemplo, si queremos atornillar esto o queremos introducir la tuerca, entonces tendríamos que aplicar una fuerza en esta dirección. Si nosotros aplicamos una fuerza en esta dirección y localizamos el punto donde estamos aplicando, supongamos que esto está muy delgado, vamos a poner que fuera así, del origen hacia acá. A eso lo voy a llamar le voy a llamar R, una distancia R con vector de dirección, o mi vector que localiza ese punto con respecto a este origen. Y entonces, en base a eso, en términos de la fuerza, del ángulo con lo que estoy aplicando, en este caso, si esto lo prolongan ustedes hacia acá y este hacia abajo, aquí se forma un ángulo, sería este, que viene siendo el mismo ángulo que está aquí. Y entonces, en términos de este vector de posición que localiza el punto donde estoy aplicando la fuerza, la magnitud de esto, la magnitud de la fuerza y este ángulo, defino el concepto de momento de fuerza, la magnitud del momento de fuerza. En alguna literatura van a ver como M, en otras van a ver como tau, vector así. Y entonces se define el momento de fuerza como el producto de la posición por la fuerza por el seno del ángulo que hace entre la fuerza y el vector de posición, o el vector que localiza la fuerza con respecto al origen, multiplicada por un vector unitario en la dirección gobernada por la regla de la mano derecha. En se define o se determina usando la regla de la mano derecha. Y entonces, en este caso, como si localizamos esto hacia acá abajo y esto hacia acá, entonces la rotación vamos a hacer de R a F. Entonces, por la regla de la mano derecha, al hacer esto así, esto va a apuntar hacia adentro de la hoja. Y entonces aquí se va a generar una rotación en esta dirección con un momento de fuerza M dada por esta relación que está aquí. Y el vector entonces apuntaría, siempre se pone con una cruz aquí, que apunta hacia adentro de la hoja. Entonces de esa manera vamos a determinar el momento de fuerza. Si ese ángulo, si el ángulo θ es 90 grados, entonces el momento de fuerza estaría dado por FRF por el vector N. Nada más, porque el seno de 90 sería 1. Se puede demostrar, de hecho, demostrar en una de mis clases que tengo también de producto vectorial, se puede demostrar que, si quieren pueden ver ese video, se puede demostrar que el momento de fuerza se puede ver como R cruz F.
Si esto tiene componentes, eso se puede ver como un determinante entre los vectores i, j, k y las componentes de r y la componente de f. Aquí, si r, o bueno, no lo voy a poner sí, sino le voy a poner donde, para poner aquí donde r es xi más yj más zk, y f en este caso es fx, fy y fz, k. Entonces aquí tendremos x, y, z, y las componentes de f estarían aquí, fx, fy y fz. Entonces son las dos formas de ver lo que es el momento de fuerza. Los momentos de fuerza generan rotaciones. Entonces es como el concepto de fuerza para el caso de, lo veríamos como que tiene el mismo significado o el mismo efecto. En el caso, por ejemplo, cuando ustedes aplican una fuerza a una partícula, a un objeto, esa fuerza, en el caso de una partícula, la va a trasladar, en este caso, a un cuerpo rígido. Si ustedes aplican una fuerza con respecto a un punto, o a un eje, entonces esa fuerza va a generar una rotación alrededor del eje, ¿no? Y la fuerza multiplicada por la distancia por el seno del ángulo determina la magnitud del momento de fuerza. O sea, los momentos de fuerza generan rotaciones. Ahora, vamos a hacer un ejemplito de aplicación de estas de este nuevo concepto, que sería esta fórmula, o bien esta que está acá. Y vamos a hacer varios ejemplitos. Por ejemplo, un ejemplo de esto es que si ustedes tienen, por ejemplo, tienen una pared y tienen aquí un objeto, una barra de un cierto grosor, y si ustedes aplican una fuerza en esta dirección, una fuerza F de magnitud de 100 newton, y la distancia que hay de aquí a acá es de 2 metros con respecto a este punto, el punto que le voy a llamar, cuál es el momento de fuerza producido, o sea, cuánto vale, cuál es m, ¿no?, con respecto al punto A. Bueno, entonces al aplicar esta fuerza por la regla de la mano derecha va a haber una rotación en este sentido. Esto, si esta fuerza es suficiente para fuerte, o el momento es suficientemente grande como para que esta cosa se flexione, esto se va a flexionar debido a eso. Si no es suficiente, debido a las propiedades mecánicas del del material con que esté hecho la barra, esto no se va a flexionar, pero va a generar un momento de fuerza en esta dirección. Entonces va a haber un momento y rígido hacia adentro. Entonces aquí va a ser, voy a poner una X que implica que va hacia adentro, y ese momento de fuerza pues va a estar dado con respecto a lo siguiente. Va a ser igual a, si usamos esta fórmula, va a ser la posición o la magnitud del vector que localiza al punto donde estamos aplicando la fuerza, que sería, en este caso sería 2 metros. La fuerza, que sería 100 newton. Sabemos, aquí nada más puse la magnitud, pero la dirección es vertical, por el seno del ángulo que forma. En este caso, si ustedes prolongan esto y prolongan, acuérdense que los ángulos se determinan considerando los vectores que coinciden, los dos vectores en un origen. Por esa razón digo que se prolonga el vector de posición para acá y el vector R para, entonces este sería el ángulo que viene siendo este mismo ángulo de 90 grados, ¿no? Sería 90 grados. Esto es 1, 2, aquí sería 200 newton metros. En la dirección, en este caso, si ponemos un sistema de referencia, que mi eje X sea para allá, mi eje Y sea para acá, y entonces mi eje Z va a ser hacia arriba, entonces este vector N lo voy a canjear por un vector que representa el eje Z, que en este caso es el vector K. Y de esa manera calculo yo el momento de fuerza. Otro ejemplo de esto
de esta aplicación del momento de fuerza es, por ejemplo, si ustedes tienen ahora una misma barra, pero esta barra está arqueada para acá, tiene un arqueo vertical así, y bueno, para hacerlo las cosas un poco más fácil, vamos a aplicar una fuerza en esta dirección de 50 newton. De aquí a acá hay una distancia de 0.5 metros, y de aquí a acá hay una distancia de, vamos a ponerle, de 1 metro. Entonces, con respecto a este punto, a O, ¿cuál es el momento de fuerza? Vamos a preguntarnos aquí cuál es el momento de fuerza con respecto a eso. Esto va a generar una rotación también. Vamos a ver cuánto vale esa rotación y en qué dirección estaría, ¿no? Bueno, para hacer esto hay dos formas de hacerlo. Una, localizando el punto donde estamos aplicando la fuerza, que sería este, por medio de R. Y usando, si R va para acá y F va para acá, este sería el ángulo. ¿Ok? Y entonces, si F va para acá y R va para acá, de igual manera, el giro sería para acá igual. Y el vector estaría dirigido hacia adentro del pizarrón. Por cierto, aquí debería haber sido negativo. Aquí voy a poner negativo porque hacia adentro lo voy a considerar como negativo y hacia afuera como positivo. Y aquí sería entonces negativo. Entonces estaría hacia adentro de la hoja, ¿no? Entonces hay que calcular esta magnitud, hay que calcular este ángulo y bueno, y usar esta definición. Ahora bien, eso sería la forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es usando esta otra relación. Entonces vamos a calcularlo, aunque de aquí podemos nosotros también encontrar una fórmula para este tipo de problemas en donde hay una inclinación que es diferente 90 grados o de 0 grados entre la fuerza y el vector de posición. Pero eso lo vamos a deducir a continuación. Entonces vamos a poner un sistema de referencia aquí a lo largo de esta parte del tubo, un sistema que lo voy a llamar XY. Y voy a este vector R, como está en el plano XY, va a tener dos componentes, va a tener XY más YJ. Y mi fuerza, en este caso voy a suponer que mi fuerza también tiene dos componentes en general. F vamos a suponer que tuviera dos, aunque en este caso tiene uno, pero vamos a ponerlo en general. Vamos a deducir aquí una formulita que también nos puede servir mucho. Vamos a suponer que tiene dos componentes. Y entonces si aplicamos nosotros el producto vectorial, tal y como está aquí, que sería R cruz F, eso estaría dado como IJK, aquí sería XY y no tiene componente en Z, aquí sería FX, FY y no tiene componente en Z. Entonces hay que calcular este determinante. Entonces ese determinante se calcula de esta manera. Si colocan ustedes el dedo aquí para calcular la componente en Y, este por este sería 0, no hay componente en Y. En J, este por este, la diferencia del producto de estos dos términos tampoco da 0. En este caso da 0, tampoco hay componente en J. Y en K va a haber componente, que sería el determinante en la dirección K. Sería X por Y, XFY y YFX. Entonces tendríamos ese determinante. Entonces vemos aquí que sería el producto de X por FY menos Y por FX. Y de esa manera ustedes pueden calcular el momento de fuerza. Esa es una formulita que podríamos poner, por ejemplo, aquí como fórmula. Este sería una, este sería otra. Y aquí podríamos, por ejemplo, en base a este resultado que tengo aquí, poder decir aquí, por ejemplo, en el caso que R esté en el plano, que es XY más
digo XY más YJ y FXY más FYJ, el momento de fuerza pues va a ser XFY menos YFX. Todo esto en la dirección K. Y esto es una formulita que vamos a usar aquí para poder determinar el momento de fuerza. Entonces vamos a retomar este resultado. Voy a volver a dibujar el ejemplo. Aquí sería tenemos la barra doblada así en forma de L, y aquí está incrustada en la pared. Este es el origen O. Dijimos que aquí hay 1 metro, aquí hay 0.5 y aquí se aplica una fuerza que sería de 50 newton, y bueno, tenemos eso. Y entonces sabemos que el momento de fuerza en general es XFY menos YFX en la dirección K. Y entonces vemos aquí que la componente X, sí, claro, hay que tener en cuenta la dirección, eso es importante. Entonces ponemos el sistema de referencia aquí, X para acá, Y para acá, entonces esto estaría componente negativa, este sería componente positiva, entonces tendríamos aquí 1 metro, FY no lo tiene, sería 0, está hacia abajo, sería menos 0.5 metros, y Fx estaría para acá, que sería menos 50 newton. Todo esto en la dirección K. Y entonces tendríamos menos por menos a más, por menos a menos, y aquí entonces sería 0.5 por 50, sería 25 newton metros en la dirección K. Y ese sería el momento de fuerza producido en esta figura. Y esto sería una rotación en esta dirección que tendríamos. Vamos a hacer este otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos aquí, vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos aquí el suelo y aquí hay una bisagrita aquí, y hay un tubito, y luego esto sube aquí así. Aquí forma un ángulo de 30 grados, y bueno, aquí hay un pequeño rodillo igual soportado aquí. Y entonces aquí hay una distancia de 1 metro, y aquí va a haber una distancia de 2 metros. La distancia de aquí a acá y de aquí a acá. Y aplicamos una fuerza en esta dirección vertical que tiene un valor de 100 newton. Entonces la pregunta aquí sería, y es con respecto a este punto llamado, ¿cómo es el momento de fuerza? Con respecto. Entonces, al aplicar esta fuerza, vamos a ver hacia dónde es el giro, ¿no? Bueno, de entrada, pues, esto va a ser hacia acá y va a estar hacia adentro, ¿no? Ahí va a estar el momento de fuerza con respecto al punto. También podemos tener un momento de fuerza con respecto a este punto o cualquier otro punto que tengamos ahí, pero en particular quiero calcular el punto ahí. Entonces, en base a esa información, ¿cuánto vale el momento de fuerza? Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es encontrar, con respecto al punto, el punto de aplicación o el vector que localiza al punto donde estoy aplicando la fuerza, que en este caso sería este. Entonces sería mi vector R. Y conocer las componentes de este vector, y en este caso de este que está acá. Entonces, ¿cuáles serían las componentes de este vector? Bueno, primero, vemos que ese vector va a tener componentes XY más YJ. ¿Y qué X va a tener? Si ponemos un sistema de referencia aquí, va a ser este pedazo más este pedacito. Entonces, esa R pues va a ser igual a
2 metros, lo voy a poner sin unidades, más este pedacito, pero este pedacito va a ser, este es el cateto adyacente a este ángulo, por lo tanto tendría que ser un coseno, y entonces sería la magnitud, que sería 1 por el coseno de 30 grados. Este sería la componente X. Y la componente Y, en este caso sería solamente esta parte, que entonces sería 1 por el seno de 30 grados en la dirección J. Bueno, si uno hace las cuentas, coseno de 30 creo que es 0.866, vamos a ver, coseno de 30 es 0.866, esto sería 2, sería 2.866 y acá sería seno de 30 sería 0.5 J. Bueno, ya tenemos las componentes en base a esa información que tenemos ahí. Y ahora, bueno, pues ya vamos a hacer la multiplicación. Aquí, algo interesante que podemos ver. Si vemos aquí, hay una componente vertical, entonces solamente la componente en la dirección X es la que va a generar el producto de la componente X por este vector, o por la componente Y de la fuerza, es la que va a generar el momento de fuerza. La otra no, porque no hay componente, es decir, la componente Y no tiene componente f de x. Es decir, acuérdense que el momento de fuerza pues va a ser x por f de y menos y por f de x. Entonces, como esto no está, si no hay en y, entonces sería 0 y sería nada más multiplicar, bueno, en la dirección k, sería multiplicar nada más x por la fuerza y en la dirección k. Entonces, entonces X sería 2.866 multiplicado, bueno, en este caso sería metros, por la fuerza que sería 100 newton en la dirección K. Bueno, y como va hacia abajo, tendría yo que poner el signo menos, ¿no? Entonces sería menos, entonces sería por son dos espacios, sería 286.6 newton metros en la dirección K, negativo, o sea, sería hacia adentro de la hoja. Entonces de esa manera estaríamos calculando el momento de fuerza. Bueno, entonces son las fórmulas. Cualquier problema que ustedes tengan, esa sería la manera de calcularlo. Aquí hicimos algunos ejemplos en el plano, pero también podemos hacer un ejemplo, por ejemplo, en el espacio. Y bueno, vamos a hacer uno de ellos. Vamos a agarrar un ejemplito, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos ahora un ejemplo de un problema un ejercicio de un objeto en el espacio, ¿no? Entonces, vamos a tratar de dibujarlo. Este es mi eje X. Bueno, este sería mi eje X, mi eje Y y mi eje Z. El Z hacia afuera de la hoja. Y aquí tengo una barra que se extiende a lo largo del eje X. Luego se viene hacia el eje Z, hacia afuera del pizarrón.
y luego hacia el eje Y, de esta manera. Esto tiene aquí 1 metro, 0.5 metros y 0.5 metros. Y se aplica una fuerza en general, vamos a ponerla aquí en esta dirección, que tiene componentes. Aquí tendremos que poner 100 newton y más J más K, por ejemplo. Entonces tendríamos esa fuerza, y la idea es calcular el momento de fuerza en el origen del sistema de coordenadas. Entonces para eso necesitamos localizar por medio de un vector R donde se está aplicando la fuerza. Es claro que este vector R pues va a ser X, en este caso, bueno, hay que recordar es XY más YJ más ZK. Entonces tiene valor de 1, sería Y. Y en este caso Y está hacia abajo, sería menos 0.5, digo, aquí tendría que quitar el signo más, sería menos 0.5J, y tiene en el eje Z, tiene 0.5. Bueno, ya hemos identificado quién es R y sabemos quién es F, y entonces solamente hay que aplicar la fórmula del determinante, y de esa manera ya calcular lo que es el momento de fuerza. Entonces aquí tenemos que poner 1, aquí tenemos 0.5, aquí 0.5, 100, 100, 100. Entonces hacemos esto, ese es el determinante, lo voy a poner así, 0.5, 0.5, 100, 100, en la dirección Y, menos, J sería 1, 100, 0.5, 100, en la dirección J, y K sería 1, 100, 0.5, 100, en la dirección K. Y entonces hacemos la multiplicación, entonces este por este sería negativo, 0.5 por 100 sería 50, este sería negativo, lo mismo, y luego nos vamos con J, esto sería 100 menos 50, J, y en K sería 100, sería más, por el menos que viene de la operación, y por este menos da más, sería 50 K. Entonces sería menos 100 y menos 50 J, y acá sería 150 K, y ese sería el momento de fuerza. Entonces se ve que el momento de fuerza va a tener tres componentes, no va a estar ni en la dirección Y, ni en la dirección J, ni en la dirección K, sino va a estar en una dirección, negativo en X, o sea, sería para acá, sería para acá, tenía un componente hacia acá, tenía componente hacia abajo de Y componente, o sea, sería un momento de fuerza que estaría dirigido más o menos acá abajo, y el giro sería en todas las, bueno, sería alrededor de este eje, ¿no? Del momento de fuerza, al giro. Entonces en esa dirección. Ahora, si uno quisiera calcular cuál es el momento de fuerza a lo largo de cada uno de los ejes de coordenada, entonces tendríamos que ahí multiplicar por un vector a través de un producto punto, ¿no? Y ese determinar el momento de fuerza con respecto a un eje, que ese es un tema aparte. Pero